del notariado. ¿No están? Ah, bueno. Entonces ya estamos, dentro de todo, bastante bien. Anuncio, bueno, vamos a tener el primer panel de este plenario. Son con el tema los desafíos demográficos de las próximas décadas, ventajas y riesgos propios del subsistema de previsión y seguridad social para profesionales. Los expositores serán el doctor Esteban Echeverri, la magíster Simón Cecchini, moderadora la doctora Sandra Abdo. Por favor. No, estos no tienen 2 minutos. ¿Querés que me vaya? No. Bueno, no sé si se escucha ahí. Bienvenido y muchas gracias, Simone, por estar hoy siendo parte de este plenario. Voy a leer sus antecedentes para que lo conozcan. Simone Cecchini es director de la CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. En la CELADE dirige a un equipo de profesionales cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de los países de la región de analizar las dinámicas demográficas y sus interrelaciones con el desarrollo sostenible, para incorporar los factores poblacionales en las políticas públicas. Tiene amplia experiencia en el estudio de las políticas y programas de protección social, reducción de la pobreza y la desigualdad, temas sobre los cuales ha publicado y asesorado a distintos gobiernos de la región y es experto en indicadores sociales. Trabajó durante varios años en el Departamento de Reducción de la Pobreza del Banco Mundial, graduado con honores en Ciencias Políticas en la Universidad de Florencia, con una tesis en demografía sobre el censo de población de Italia de 1991. El señor Cecchini es magíster en Economía Internacional de la Universidad de Washington y magíster de la Universidad Católica de Chile. Bueno, un honor tenerlo acá, tenerlo en este plenario, contarles que lo hemos escuchado en San Pablo y muy amablemente se prestó a participar para tratar este tema tan importante de la seguridad social, que es lo que hablamos en los inicios, y es el problema demográfico o el fenómeno de la demografía y su incidencia en la seguridad social. Así que, bueno, los dejo con él. Gracias, Simón. Le pido disculpas a Simone porque pensé que era un nombre femenino y quien está sentado no es femenino. No, un gusto. Muchísimas gracias. No, eso me pasa todo el rato. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. No, ningún problema, un gusto. Gracias por la invitación, Sandra. También hablé con Esteban y acordamos que íbamos a invertir el orden de la presentación, porque claro, yo voy a compartirle un poco un panorama amplio de lo que pasa con el envejecimiento poblacional en la región y algunos impactos, tanto visto como desafío y oportunidades, y después ya Esteban entra muy de fondo sobre Argentina, sobre seguridad social. Si me permiten, como voy a utilizar muchos datos que producimos en la Nación Unida sobre datos demográficos, si me permiten voy a compartir una presentación que ahí me dirán si se ve en Sí, su se ve perfecto. pantalla. Ah, muy bien. Entonces, partir por, bueno, que el mensaje es que la población de la región está envejeciendo a un ritmo muy rápido. Si bien nosotros en demografía tenemos datos que muestran la historia del desarrollo de la región,
tenemos datos del 1950 hasta proyección al 2100. Lo que ocurre es que estamos en la última década en un cambio muy, muy rápido. Entonces, partamos por los datos más históricos para mostrar cuán fuerte es el cambio si lo miramos desde una perspectiva histórica. En primer lugar, ahí a la izquierda está el gráfico de la tasa global de fecundidad, que es el número de hijos nacidos vivos por mujer en las distintas regiones del mundo. Ahí está América Latina y el Caribe, que en los años 50 cada mujer tenía en promedio casi 6 hijos y hoy en día cada mujer tiene en promedio menos de 2 hijos, 1,8, que está por debajo de la famosa tasa de reemplazo. Perdón, Simone, ¿podría poner pantalla completa? Me parece que sí, ¿no? Es piquito. Sí, mira, vamos a intentarlo. Un segundito. Acá dice mi alterna primera. ¿Dónde tiene que poner? En la copita, dice, no sé qué. Ahí está. Es que el problema mío es que tengo dos pantallas. Bueno, si no, no importa. Ahora, Se ve, se ve. ¿ahora la ven todavía en dos pantallas? Sí, pero está bien. Sí. Ahora sí. Pero se ve. Se ve, no importa, ya está. Espera, hagamos algo. Nosotros no podemos cambiar de acá con la copita. Bueno, no importa, está bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto, sí. Lo logré. Bueno, entonces, bueno, el mensaje es un cambio radical en el número de hijos que nacen, los nacimientos, y decir que este es el motor del cambio demográfico. Después también a la derecha está otro tema que hay que celebrar, que es que vivimos más años, el tema de la longevidad. En los años 50 una persona promedio de ambos sexos al nacimiento tiene una esperanza de vivir 49 años, hoy en día 76 años. De verdad que si hablamos de logros del desarrollo, esto por supuesto es un gran logro. Por supuesto es el dato regional. Si volvemos a la tasa global de fecundidad, sabemos que hay diferencia entre países y también al interior de los países. Le pongo acá el mapa de la región, en azul más oscuro, en azul están los países con menor tasa global de fecundidad, en rojo mayor. La Argentina se encuentra, según los datos de Naciones Unidas, un poquito por debajo del promedio regional, 1,58 hijos por mujer. Por supuesto, el dato nacional último derivado del censo puede ser un poquito distinto. Y también al interior de la Argentina hay diferencia. Hay países como Chile que, según datos de la Naciones Unidas, están en 1,1. El dato nacional ya da menos de un hijo por mujer. Y hay países todavía que tienen tasas de fecundidad por arriba de reemplazo, como puede ser Bolivia, Paraguay, países centroamericanos o Haití. Y siempre es importante sí destacar la diferencia dentro de los países. Por ejemplo, acá traigo el dato del porcentaje de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años que son madres. Claro, en los quintiles más bajos de ingresos ustedes ven el porcentaje mucho mayor que en los quintiles más ricos, ¿no? Y hay una brecha muy fuerte, como 6 veces más mujeres adolescentes son madres en los quintiles más pobres que en los quintiles más ricos, y esto se observa en todos los países. También destacar que justamente uno de los logros también, porque siempre se mira el tema de la baja de la tasa de fecundidad como una preocupación, pero también que haya bajado la tasa de fecundidad adolescente ha sido positivo, porque muchas veces los niños que nacen de mujer adolescente no son deseados, son fruto de, a veces hasta de violencia. Entonces ahí ha habido política y un avance en ese sentido. Vamos a la esperanza de vida también. Bueno, como le decía, un gran logro, un gran éxito de nuestros países. Ahí está a la izquierda, ya separado por hombres y por mujeres. Sabemos que las mujeres viven más años que los hombres, esa línea roja. Pero tuvimos un momento muy complejo con la pandemia. América Latina y el Caribe fue la región que perdió más años de esperanza de vida, alrededor de 3 años, conectado también a nuestro problema de sistema de salud todavía frágiles, desigualdad e informalidad que obligaban a la gente
digamos, tomar riesgos, etc. Pero afortunadamente ya nos hemos recuperado en la senda de aumento de la esperanza de vida y digamos al 2050, por ejemplo, se proyecta para la mujer en promedio regional 79 años de esperanza de vida, para los hombres 73. No obstante, también tenemos que decir que todo el logro no siempre es de años de vida saludable. Este es un indicador que calcula la OMS. Los años de vida saludables son años que vivimos sin discapacidad, sin enfermedades crónicas graves, y esos años no son todos los años ganados, ¿verdad? Entonces ahí está a la derecha, país por país, cuánta era al año 2021 la esperanza de vida saludable. La Argentina, por ejemplo, alrededor de 65 años para este promedio de ambos sexos. En la región hay países que están un poquito mejor, Chile 68 años, países que están mucho peor, por ejemplo Bolivia 54 años, y también considerar que es muy importante la esperanza de años de vida saludable a los 60 años, ¿no? Cuando tenemos 60 años, país por país, bueno, ¿cuántos años podemos esperar vivir saludablemente? En la Argentina son 15 años. Este es un dato importante también para hablar del tema del envejecimiento saludable, de la posibilidad de las personas mayores de, más allá de años que tenemos en nuestra legislación, de cuando tenemos que jubilar, etcétera, pero cuánto potencialmente podríamos ser activos y contribuir a la sociedad, sea trabajando o con otro tipo de aporte. Y por supuesto, también en longevidad hay muchas diferencias dentro de los países. Acá ustedes ven de un paper de algunos años atrás, zona metropolitana, incluido ahí a la derecha abajo Buenos Aires, en verde más oscuro, donde hay mayor esperanza de vida, y clarito menor. Y ustedes ven, simplemente por el territorio de residencia hay diferencia en la esperanza de vida de casi 10 años. Entonces, todo el tema de las desigualdades que caracterizan nuestra región impactan fuertemente los indicadores demográficos. Y esta es un poco la lámina clave acá, que es la tendencia de porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total de la población. En negro está la curva para América Latina y el Caribe, en puntos el mundo y después las otras regiones coloreadas. Y dos cosas. Uno, el corto plazo, el rápido cambio. Pensemos en la región. Hoy en día, el 2025, el 10% de la población tenía más de 65 años. Vamos a llegar al 19% al 2050, en tan solo 25 años, y en cantidad de personas prácticamente va a doblar el número de personas mayores de 65 años. En la Argentina, que está un poco más envejecida, tenemos 13% de la población mayor de 65 años y va a llegar al 20%. O sea, uno de cada 5 argentinos tendrá más de 65 años al 2050. También es interesante ver la perspectiva de largo plazo. En los años 50, tan solo el 3% de la población de la región tenía más de 65 años, era un valor parecido al de África. Al 2100, la proyección, que tiene un margen de error, pero nos va a situar muy cerca, prácticamente al mismo nivel de Europa, con el 32% de la población mayor de 65 años, en la Argentina aún más, 34,4%. Y dentro del grupo de personas de 65 años y más, es importante comentar que el grupo que más crece es el de personas de 80 años y más, que es esa línea naranja que ven ahí abajo, que de hecho en el largo plazo, a 2100, ese grupo será igual al grupo de personas de 0 a 14 años. ¿Y por qué es importante destacar este tema? Porque desafortunadamente la probabilidad de sufrir enfermedades graves o alguna situación crónica que lleve a las situaciones de dependencia funcional es mayor entre las personas de 80 años y más, y esto implica también toda una carga para lo que llamamos sistemas de cuidado y cuidado de largo plazo para la persona con dependencia funcional. Entonces ese otro ámbito de la seguridad social
más allá de pensiones, salud, que ya tiene su reto, en qué tenemos que centrar el diálogo, quién cuidará a la persona mayor en el futuro, qué tipo de políticas necesitamos. Y nuevamente, simplemente un dato también para aclarar este fenómeno del envejecimiento, es mirar a la edad mediana, esa edad que separa en dos la población de un país o de una región. Y entonces la curva muestra para América Latina, en los años 50 la edad mediana era 18 años, 50% de la población era menor de 18 y 50 mayor. Hoy en día es 32 años y al 2050 ya será 40 años. Y para la Argentina, como ven, un poquito por arriba la edad mediana, 33 años actualmente y será de 42 años al 2050. Entonces, visto los datos, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que vemos en relación con el envejecimiento, desafíos sociales, desafíos económicos? Por un lado, está el tema del fin del bono demográfico. Desde una mirada macro de país, el bono demográfico es aquella ventana de oportunidad en la cual crece la población en edad de trabajar, potencialmente activa y que produce, y en relación con la población potencialmente dependiente de niños y personas mayores, ¿no? Entonces, un momento bueno potencialmente para crecer, para reducir la pobreza. Pensamos a nivel micro de un hogar, si hay más personas de edad adulta que salen a trabajar en relación con niños o personas mayores, bueno, ese hogar tendrá mejores condiciones de mayor bienestar. Esa ventana se está cerrando. Segundo, también lo que preocupa es que la fuerza de trabajo está todavía creciendo, pero a un ritmo siempre menor y en algún momento también disminuirá en los países y bueno, la fuerza de trabajo es lo que mueve las economías. Y tercero, los economistas también están algo preocupados por un tema de productividad, porque dicen, bueno, una población más envejecida, por un lado, tiene conocimiento y estudio hecho muchos años atrás, entonces va perdiendo nivel de innovación y también hasta para los trabajos físicos, las personas mayores tienen peores condiciones de fuerza, etc. Entonces se teme una cierta pérdida de productividad en sociedades con más personas mayores. Por supuesto, el gran tema del convenio de las jornadas, el tema de la presión sobre los sistemas de pensiones y los sistemas de salud, porque aumenta la demanda y disminuyen los aportantes. Y también, como decía, un gran desafío para los sistemas de cuidado que aún se están construyendo en los países, pero sobre todo una mayor demanda de cuidado desde la población mayor, lo que llamamos esto cuidado de largo plazo, que implican un acompañamiento muy intenso, muy específico por parte de personal especializado a personas con dependencia funcional, o sea que no pueden por sí solas comer, moverse, lavarse, ¿verdad? Entonces, ahí hay que pensar en también un abanico de apoyos, porque tradicionalmente esto recaía en la familia, dentro de la familia en las mujeres, pero ya las familias son más chicas, ya a futuro no todos tienen hijos o alguien que lo pueda cuidar, entonces pensar en políticas públicas que van desde transferencias, servicios sociales, regulaciones de tiempo, permiso, licencia para asegurar tanto los derechos de quienes hay que cuidar y de la persona que brindan esos cuidados. Llegando al tema del bono demográfico, acá simplemente para visualizarlo, ahí a la izquierda están las curvas que explican por qué termina el bono demográfico. Bueno, en azul está la relación de dependencia de niña y niño infantil que va bajando dado que disminuye la población infantil, claro, hay mayor preponderancia de personas de edad de trabajar respecto a los niños, entonces esa relación de dependencia va disminuyendo. Pero en línea roja muestra que aumenta la relación de dependencia de personas mayores
Y entonces eso impacta la línea negra ahí arriba a la izquierda, que ustedes ven, estaba bajando, este es el periodo del bono demográfico, cuando baja esta curva de relación de dependencia total, pero que ya va a revertir. Entonces, es el famoso fin del bono demográfico a nivel regional. Si bien, por supuesto, hay algo de arbitrariedad cuando hablamos del fin del bono demográfico, porque se calcula con edades fijas, ¿verdad? En especial tomando en cuenta, por ejemplo, la edad de 65 años más. Entonces, a la derecha hicimos un ejercicio tomando en cuenta una relación de dependencia prospectiva que en lugar de tener una edad fija, implica, tomamos como corte una edad que aumenta al aumentar la esperanza de vida, dejando esos 15 años de vida al final de la vida. Entonces, la relación de dependencia prospectiva, que es esa línea de punto, no aumenta tan fuerte como la línea morada. La línea morada de acá de la derecha igual a la roja, o sea, es la tendencia de la dependencia de personas mayores con edad fija, pero esa perspectiva que cuenta el aumento en la esperanza de vida no aumenta tan dramáticamente. O sea, el mensaje es que en la medida en que las personas mayores puedan seguir aportando y contribuyendo a la sociedad, también la presión sobre todo lo que es economía, pensiones, salud, se podría ver un poquito de manera distinta. Pero volviendo a la relación de dependencia tradicional y los años del bono demográfico, bueno, desafortunadamente a nivel regional el bono demográfico ya termina en 2028 para la región en su conjunto. En los países del Caribe la situación es aún peor, están envejeciendo muy rápido. En la Argentina todavía un poquito más tarde, pasado el 2030, pero repito, esta es una ventana de oportunidad. Hay países que ya lo terminaron, Cuba, Chile, Uruguay, Brasil también. Así, porque eso depende también de la estructura por edad de los países. Así que, bueno, la Argentina tiene esa ventanita todavía abierta, pero pronto se va a acabar. Y de hecho, cuando hicimos un ejercicio para ver, bueno, si mantenemos todos los demás factores constantes, pero analizamos el impacto del envejecimiento sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, que pasará en los próximos 25 años. Justamente en los países que ya terminaron el bono demográfico, como Brasil y Chile, cada año habrá un impacto negativo. Ustedes ven esa barrita que van ahí abajo. En algún otro país será casi nulo. Todavía de acá al 2050 la estructura de población etaria de la población para la Argentina es favorable. Ahí se ve que la estructura por edad todavía puede contribuir al crecimiento económico. Pero es puro potencial, ¿ok? Y en los países de Centroamérica también ese potencial sería muy fuerte. Y acá es importante mencionar en cuanto a desafíos el tema del envejecimiento de la fuerza de trabajo. O sea, la línea roja muestra cómo va disminuyendo el crecimiento de la fuerza de trabajo, donde fuerza de trabajo definimos la suma de ocupado y desocupado, ¿verdad? Y es positiva todavía hasta el 2050, pero ya sucesivamente se volverá negativa. Y muy interesante es esa línea azul que nos dice cómo va aumentando la proporción de trabajadores que tienen más de 65 años dentro de la fuerza total de trabajo. Ustedes ven cómo el aumento es muy fuerte desde los años 80, que era poco más de 2%, al 2050, cuando será 10%. O sea, al 2050 se prevé que en la región 1 de cada 10 trabajadores tendrá más de 65 años. Y eso nos hace pensar a la necesidad de también cambiar un poco y actualizar nuestra política por todo lo que existe en el mercado de trabajo, por ejemplo, de edadismo, de dificultades para las personas que sí quieren trabajar, de poderla hacer. La realidad regional es que
eh, en los países donde más personas mayores trabajan, no es tanto lo hacen por opción, por querer mantenerse activa, sino que lo hacen por su supervivencia. Acá, en esta gráfica, en el eje horizontal, ponemos el porcentaje de personas de 65 años más con pensiones insuficientes. Estos son datos que sacamos de la encuesta de hogares y pensión insuficiente la definimos de manera muy sencilla. O que no tienen, no reciben pensión, o que el monto de la pensión es igual o inferior a una línea de pobreza. Entonces, los países que están más a la derecha, por ejemplo, ven Bolivia, Perú, El Salvador, Honduras, son los países donde hay menos cobertura de pensiones. Y a la izquierda, justo acá no tengo el dato para Argentina, pero a la izquierda está Chile, Brasil, Uruguay, que tienen mejores pensiones. Y en el eje vertical está la tasa de participación laboral de la persona de 65 años y más. Y ve que hay una correlación muy, muy fuerte en los países donde hay peores pensiones, las personas mayores tienen que trabajar en mayor proporción. En los países con menores pensiones, las personas mayores tienden a trabajar menos porque no lo necesitan y puede ser una opción. A nivel regional, el último dato que tenemos en 2024, poco más del 40% de las personas de 65 años y más no recibían una pensión suficiente. ¿Okay? Así que, bueno, pero también considerar que para las personas que sí desean trabajar porque se quieren mantener activa, está esa discriminación por edad y por género en el mercado laboral que está muy, muy fuerte, además de todos los problemas de informalidad que ustedes y precariedad que ustedes bien conocen en nuestros países. Y importante también hablar, ya que hablamos de demografía, envejecimiento, de las famosas pirámides de población que se construyen mirando la estructura etaria de la población. A la izquierda está el dato para los hombres, a la derecha la mujer, en 3 momentos del tiempo, 1980, 2025, 2050. En azul está la población total. Entonces, en el año 1980, efectivamente, la población regional tenía forma de pirámide. Abajo los grupos más abultados de la población eran los de niños, después los jóvenes, se iba achicando, adultos, personas mayores. La pirámide actual al 2025 en realidad empieza alrededor del grupo de edad de jóvenes de 20, 24 años, por abajo ya hay una pirámide invertida y a futuro, al 2050, la base de la pirámide sube a los 50 años, ¿verdad? Entonces ese es el proceso de envejecimiento visto en una estructura etaria. Pero muy interesante es también ese corazón verde dentro de la pirámide poblacional que representa lo que ocurre en estructura etaria y por sexo de la fuerza de trabajo. Y es muy interesante porque vemos lo siguiente. Uno, que ese corazón verde se expande, todavía está creciendo la fuerza de trabajo. ¿Y por qué lo está haciendo? Básicamente gracias al aumento de la participación laboral de las mujeres. Y este es el famoso bono de género. A la izquierda ven ahí que en el año 80 las mujeres representaban poco más de un cuarto de la población, de la fuerza de trabajo. Al 2025 ya el 43% y aumentando de a poquito sin llegar a la igualdad, pero 45% al 2050. Y también creo que en tema de envejecimiento es importante decir que para los países más envejecidos, la inmigración sí ha sido un aporte para la fuerza de trabajo y para el rejuvenecimiento de la población. Acá le traigo la pirámide de población de la población extranjera en Chile en 2022. Y ven que los grupos más grandes de población inmigrante son aquellos en edad de trabajar y sobre todo jóvenes en edad de trabajar, con sí algunos niños, pero no tanto. Ven bastante chiquititos los grupos de edad ahí abajo de niños y niñas y muy poca persona mayor. Entonces, en un momento en que se cuestiona mucho el tema de la migración, considerar el aporte que constituye
también para la población y la fuerza de trabajo en los países. Y respecto al tema del bono de género, mencionar que todavía no estamos en paridad y eso se conecta justamente al tema de los cuidados. O sea, aquí sabemos que gran parte de la mujeres de 15 a 64 años que están fuera del mercado de trabajo eh, lo están por tema de prestar cuidado o hacer trabajo doméstico. Para la mujer el 56% de las mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo es por esa razón, entre los hombres tan solo el 7%. La Argentina el dato un poco menor, pero igual fuerte, 43% para las mujeres y 9% para los hombres. Entonces, es considerar el tema del cuidado y su vínculo tanto con el tema seguridad social, pero también con el tema de participación laboral. Y hemos dicho mucho de los desafíos, pero también hay que discutir algunas oportunidades que existen en una sociedad más envejecida, ¿no? En primer lugar, hay algunos demógrafos, economistas que hablan de la posibilidad de que tengamos un segundo bono demográfico. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, se refiere al tema de que en una población que envejece, la persona tiene que ahorrar para su vida ya inactiva y todo esos ahorros van a ser mayores porque hay más personas mayores y entonces se pueden invertir productivamente en el crecimiento de la economía. Es algo bastante teórico, pero también hoy día justo en Chile, abriendo el diario, leí que un caso bien concreto de que las personas están comprando más seguro para su edad, digamos, de persona mayor y los seguros están invirtiendo esos fondos en edificios, en construcción. Entonces ahí se estaba hablando justamente de eso en concreto. Entonces, por supuesto, repito, somos una región desigual, no todos pueden ahorrar, generar esos activos, pero es una posibilidad. Esto se pensó en Estados Unidos, pero hay que ver cómo opera en América. Segundo, también desde la CEPAL se habla de que, bueno, como región económicamente no podemos quedarnos en la materia prima, tenemos que impulsar algunos sectores de la economía que son más dinámicos y de esos sectores hay algunos que se ven favorecidos por una población más envejecida, el sector farmacéutico, el sector de los cuidados, donde no solo hay gastos que tenemos que hacer desde el Estado, sino que también hay oportunidades para el sector privado, todo lo que es hogares para personas mayores, privados que existen, etcétera. Y también temas como el turismo. Tercero, en la medida en que envejece la población, hay menos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, disminuye la población demandante de educación y en lugar de bajar esos presupuestos, lo mantenemos o lo aumentamos y significa que hay más recursos a disposición para cada alumno y es una gran oportunidad para abordar el tema clave de la debilidad de los sistemas educativos de nuestra región, que es aquello de la calidad. Siempre nos va muy mal en la prueba estandarizada comparado con otras regiones del mundo como el Asia. Además de que la educación es un derecho, también si tiene mejor calidad, un aporte en productividad, y eso es un poco el secreto del Asia, ¿no? Haber educado y educado bien a su población. Entonces ahí hay una oportunidad también para la región que va de la mano de todo lo que sabemos de las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, que para usarla hay que ser educados y entender. Y finalmente, la gran oportunidad del bono de género que hemos visto, o sea, todavía puede aumentar la participación laboral de las mujeres, puede ser un gran aporte para la fuerza de trabajo y para el crecimiento. Aquí, justamente para graficar esos sectores, económicos de los cuales le hablaba, hay varios
que se benefician cuando envejece la población. Por un lado, por supuesto, la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Pensemos, por ejemplo, todo lo que necesitamos de medicina preventiva o telemedicina, los servicios habilitados por la nueva tecnología, implica cosas bien concretas, sistema inteligente para hogar y para persona, que ya se usa mucho para monitorear personas que, por ejemplo, mayores que viven solas. El tema de inclusión digital, adaptar las aplicaciones a la necesidad de la persona mayor. Lo de la sociedad de cuidado, o sea, necesidad de proveer cuidado domiciliario. Ahí hay un sector de expansión para la fuerza laboral y también tema de asistencia sanitaria, preventiva, kinesiología, fonoaudiología, tecnología para el manejo de la enfermedad crónica. Y el turismo, bueno, en regiones más envejecidas como Europa, la persona mayor que tiene una buena jubilación tiene la gana de conocer, de recorrer, de viajar, además muchas veces en temporada y en lugares que no necesariamente son lo que siempre va todo el mundo, entonces un gran posibilidad ahí para el turismo y también el tema de entretención y cultural. Además de otros temas como educación a lo largo del ciclo de vida, la finanza plateada y la vivienda adaptada. O sea, hay también mucho posibilidades para el sector privado en un entorno de población más envejecida. Si bien hay que considerar que esa oportunidad de que se habla muchísimo de ella, por ejemplo en Europa hay un documento de la Comisión Europea sobre la economía plateada, hay una estrategia, varios países la tienen, después les voy a mencionar también Corea del Sur. Si bien nosotros tenemos una diferencia sustancial que es aquella de la informalidad y de la desigualdad. Entonces, no todos pueden ahorrar, no todos pueden, digamos, contar con activos cuando sean mayores. Y le muestra acá el tema de la desigualdad en cuanto al, por ejemplo, a una medida como el consumo. Separamos los hogares urbanos en varios países, 13 países incluida la Argentina, según su quintile de consumo, o sea, cuánto consumimos. El consumo se distribuye menos desigualmente que el ingreso, ¿no? Podemos consumir una cierta cantidad de alimentos, de vivienda, de bienes, pero no es infinito, ¿no? Entonces, el hogar a la derecha está la gráfica para los hogares sin personas mayores y claro, hay desigualdad. El quintil más alto consume el 25% del consumo total y el más bajo el 15%. Pero no está distribuido tan desigualmente como los hogares con solamente personas de 65 años y más, donde vemos que en el quintil más rico se consume el 42% del total y en el más bajo el 6%. ¿Por qué? Porque todas las desigualdades que ocurren a lo largo del ciclo de vida se plasman cuando somos personas mayores de manera muy fuerte. Y eso me hace hablar muy brevemente de lo que es la economía generacional que podemos estudiar gracias a metodología como la Cuenta Nacional de Transferencia y que acá le traigo una lámina, pero que habla de algo bien concreto. O sea, a lo largo del ciclo de vida, nuestros ingresos, que es la línea roja, parten de cero cuando nacemos, después van subiendo en la medida que nos incorporamos al mercado de trabajo, llega a un ápice y después ya en la medida en que vamos saliendo de la fuerza de trabajo van disminuyendo. Entonces esa es la curva roja de los ingresos que se superpone a la curva del consumo que va aumentando en la medida que crecemos, se mantiene bastante después estable a lo largo del ciclo de vida con una punta de aumento en la edad más avanzada, donde, por ejemplo, por tema de dependencia funcional, requerimos más apoyo. Entonces, a lo largo del ciclo de vida hay momentos de déficit, porque obviamente los niños y las personas mayores están en déficit, y hay un momento de superávit durante la edad de trabajar. Y entonces acá esta lámina lo que nos dice que, por un lado, déficit y superávit lo resolvemos nosotros con nuestro propio ahorro, como individuo, como familia, pero también es algo a lo cual
aporta justamente el Estado. Pensemos todo el sistema jubilatorio, justamente es también transferencia de un cierto grupo etario, la persona que están cotizando hacia la persona mayor. Entonces son datos muy útiles para razonar sobre este tema de las presiones del sistema, por ejemplo, del envejecimiento sobre los sistemas de pensiones, eh, porque si se alarga la edad de persona mayor, la población de personas mayores, ese déficit que vemos al final del ciclo de vida a nivel agregado va a aumentar. Y de hecho, es muy interesante ver que en varios países, incluida la Argentina, cuando comparamos el consumo en la niñez y el consumo en edades mayores, bueno, digamos, estos son datos de hace 10 años, pero hace 10 años en la infancia se gastaba el doble que en la población de personas mayores. Disculpe, no gastaba. El consumo de la infancia era el doble de las personas mayores. ¿Por qué? Porque había muchos niños, menos personas mayores, entonces a nivel agregado, mayor consumo en la niñez. En la actualidad el panorama ya al 2050 se va mezclando, pero al futuro, ahí largo plazo, al 2100 ya en la Argentina también, que esa barra amarilla se invertirá y el consumo de las personas mayores será el doble respecto al consumo de la niñez. Entonces, esos son datos muy importantes para pensar en nuestra economía y nuestra sociedad a futuro. Y ya yendo cerrando, hablamos de los datos, hablamos de los desafíos, las oportunidades. También nosotros miramos, bueno, alrededor del mundo, qué se está haciendo para abordar estos desafíos y oportunidades. Y en Europa, en Asia y también en nuestras regiones, más allá del tema de reforma de seguridad social, también vemos que hay muchas medidas que se pueden tomar como para fomentar la inclusión de la persona mayor en el mercado laboral, o sea, sin desincentivar su incorporación cuando así lo desean, eliminando la discriminación por edad, hasta con a veces subsidios para que la empresa contrate a personas mayores. Todo el tema de necesidad de fomentar la educación a lo largo del ciclo de vida, porque tenemos que mantenernos actualizados en un mundo con conocimientos tan cambiantes. Todo el tema de inclusión y alfabetización digital, donde hay países que proactivamente digitalizan y alfabetizan a las personas mayores. Todo el tema de salud y cuidado, mejoramiento de los espacios para que sean adecuados, inclusivos, programas para fomentar el turismo de las personas mayores. Y hemos visto que también cuando esas cosas se hacen en diálogo, con participación de la persona mayor, enfoque de género y de derecho, tienen mayor éxito. Un caso muy interesante de lo que hemos estudiado ha sido Corea, que ustedes saben, el país ahora en el mundo, uno de los países que tiene la tasa global de fecundidad más baja, 0,7 hijos por mujer nacen hoy en día en Corea. Ya tiene la población, una de cada 5 personas mayores de 65 años, Corea pero del como Sur. son ordenados y previsores, vieron esto venir y se organizaron. Entonces, eso es muy interesante. Ellos crearon ya hace 2 décadas un comité presidencial sobre el envejecimiento de la sociedad y la política de población, o sea, lo pusieron al mayor nivel político el tema del envejecimiento. En 2005 crearon una ley marco sobre baja natalidad y una sociedad que envejece, y esto trajo esa ley marco a cosas bien concretas. Mejoraron su sistema de pensión, con la pensión básica de vejez en 2007, crearon un seguro de cuidado de largo plazo, o sea, se cotiza para tener ese seguro de cuidado de largo plazo, se planea para el futuro. También fomentar esa economía plateada con una ley de promoción de la industria amigable de la persona mayor, una ley contra la discriminación por edad, una ley de apoyo al empleo. Así que, y además ellos estimaron cuánto del PIB representan esa industria amigable con las personas mayores, esa economía plateada, y ya estimaron que representaba el 3,5% del PIB. Así como mensaje de conclusión y de resumen, bueno, uno,
Claro, se termina el bono demográfico para América Latina, también para Argentina, pero estando conscientes de que tampoco lo aprovechamos tan bien ese bono demográfico, no crecimos lo suficiente, si nos comparamos con Asia nos va muy mal. Éramos regiones bastante parecidas en cuanto a PIB per cápita en los años 50, 60 y ya nos superaron por mucho. Entonces podríamos haber hecho mucho mejor las cosas en cuanto a crecimiento, reducción de la pobreza y desarrollo. Sabemos que además se viene un momento en que simplemente por cambio de estructura por edad puede haber impacto no muy positivo sobre el crecimiento económico, junto con este aumento de la demanda de pensiones, de servicios de salud y de cuidado, además en un entorno de grandes desigualdades, tanto de género como de ingresos que requieren de algún apoyo. Y sí, destacamos también el tema de las oportunidades, el posible segundo bono demográfico, el tema de la economía plateada, del aumento del consumo de las personas mayores, la posibilidad de invertir mejor en educación y el famoso bono de género. Pero todo esto, esas oportunidades las podemos realizar si abordamos la realidad de nuestra población, que es una realidad de desigualdad, de vulnerabilidad y también, digamos, muchas veces de discriminación hacia la persona mayor. Así que el mensaje desde la demografía es uno, miremos estos datos, miremoslo y tomémoslo en cuenta muy seriamente para la planificación. Generalmente nuestro gobierno tiene una mirada muy justamente de periodo electoral, cortoplacista, pero también es necesario tener una mirada hacia dónde vamos como sociedad y como economía. Y bueno, no es acá un tema de poner viejos contra jóvenes, sino todo lo contrario, construir una sociedad para todas las edades. Por ejemplo, invertir en nuestra infancia significa después tener una población a futuro más educada, más productiva y también más saludable en la vida mayor. Por eso desde la Nación Unida hablamos de este tema de la sociedad para todas las edades. Así que le agradezco muchísimo la atención, espero no haberla aburrido mucho con tanto datito y gráfico, además que estando online es siempre más complicado. Y nada, quedo atento ahora a la presentación sucesiva y a, Yo y- puedo decir y algo. a la pregunta, comentario y que puedan hacer. Quisiera Muchas gracias. primero, su exposición ha sido clara, excelente, y decir que el envejecimiento es una feminización. Es decir, cada vez vamos a tener mayor cantidad de mujeres viejas que hombres viejos y que además tiene razones biológicas y sociales. No es un azar que las mujeres vivan mucho más años y que tengan una esperanza mayor que nosotros los varones. Y con respecto al bono demográfico, creo que, como usted lo dijo, ha habido es mi pensamiento, por supuesto, yo soy gerontólogo, médico geriatra, y creo que ha habido una falta de información, sobre todo de quienes nos gobiernan, los legislan, que no tienen conocimientos, y hemos perdido la oportunidad del bono demográfico, fundamentalmente, incluso en la Argentina, que todavía nos quedan un par de años que podríamos y deberíamos poder realmente utilizar. Y decir que por primera vez en la historia del mundo, en el año 2025, se ha igualado la cantidad de personas mayores con personas menores de 15 o de 16 años, y que a partir de ese momento el crecimiento es muchísimo mayor de las personas mayores que de las personas menores. Es decir, para el 2050 esperamos un 21, un 22% de personas mayores y un 15 o un 16% de personas menores. Si en realidad no tomamos decisiones políticas importantes,
va a haber verdaderamente una crisis intergeneracional. Bueno, muchas gracias, Simone. Decirles a todos los asistentes que le vamos a pedir el material para subirlo a la página de a intranet. Así que, porque vi que varios sacaban fotos y demás, porque creo que en la toma de decisiones de las cajas es fundamental tener presente esta realidad. Gracias, muchas gracias. Voy a presentar a Esteban. Esteban Echeverri es un abogado argentino especializado en Derecho Administrativo, reconocido por su trayectoria en la gestión pública, también por su pasado en los medios de comunicación. Actualmente su actividad principal se vincula a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS. Se desempeñó como secretario de Coordinación Administrativa en la Secretaría de Trabajo y Empleo, bajo la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo y hasta finales del 2018. También ocupó el cargo de subsecretario de Planificación de Políticas Sociolaborales. Pero acá viene la parte que más me interesa a mí, es que Esteban es recordado por muchos por su colaboración con Alejandro Dolina en el programa radial, mi programa preferido, La venganza será terrible, donde participó en la década de los 90 como integrante de la mesa y en los segmentos de Radio Cine. Así que tenemos un personaje interesante para hablar sobre estos temas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sandra. Qué lindo recuerdo. Era una joven promesa en ese momento. Ahora soy solo promesa. Le quiero agradecer a Simone, que efectivamente hablamos de cambiar el orden. Es muy difícil llenar los zapatos después de que hable Simone, porque te propone una gran descripción de cómo estamos evolucionando como sociedad. Voy a tratar de hablar 15, 20 minutos, cosa de que no nos agarre el envejecimiento acá dentro de la sala. Y podamos pasar a la parte que seguramente muchos estarán esperando, que debe ser el almuerzo. La primera vez que tomé contacto con la cuestión del envejecimiento fue en el 2018. Yo fui el Sherpa se llama así la denominación técnica, el Sherpa del G20 argentino, de los ministros de Trabajo y de los ministros de Trabajo conjunto con Educación. El G20 no es un gobierno mundial, pero se reúnen las 20 potencias más grandes, representan casi el 90% del PBI mundial, y dicen cómo va a ser la economía en los siguientes años, ¿no? Luego, eso impacta en las agendas de organismos internacionales como el donde se desempeña Simone, pero también del Banco Mundial, del BID, del FMI. Es decir, hay determinadas agendas en función de lo que acordaron las potencias, que después determinan inversiones, préstamos, decisiones económicas del sector privado, posiciones de los grupos de trabajadores y en sí de los gobiernos, ¿no? Y en aquel momento yo le quería explicar a los periodistas con los que me tocaba conversar, explicándole qué estábamos haciendo en el G20, y me decían, ¿qué? Envejecimiento, no, eso es algo de Japón, eso es algo de Alemania. Lo veían como algo muy lejano. Inclusive a mí me costó un poco, también debo reconocer. Lo veía como algo lejano, teníamos una población mucho más joven. Eso es en el año 2017. Ahora, para no volver a hablar de toda la charla que hizo Simone, lo podemos resumir así. Hoy vamos a ir a un montón de cumpleaños que hace 30 años no hubiéramos ido, ¿no? Cumpleaños de la tía, en el caso de mi hijo va a ir a la de la abuela, del papá, del tío, de un amigo. Buenísimo, quiere decir vivimos más, pero nacemos una cantidad muy,
muy, muy, muy inferior. Y este dato, primero quisiera felicitar, ¿es niño o niña? ¿Sabe? ¿Niño? Bueno, es uno de los 400.000 que van a nacer. En el 2017 eran casi 800.000. Entonces pasó algo en Argentina, ¿no? La caída de la natalidad es muy pronunciada. Y si lo tomamos por ciudades, grandes centros urbanos, es mucho peor. Por supuesto, no discuto los datos que dio Simone, ¿eh? Lo que sí les puedo contar es que la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, que son dos ciudades con las que trabajamos desde OIS, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, estamos en asistencias técnicas concretas y estamos con el día a día de los datos. Bueno, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, y Córdoba están muy cerca de Alemania. Es decir, el futuro llegó. Hay una canción que decía, hace rato llegó el futuro. Bueno, llegó. Tocó primero nuestras ciudades más grandes. No tengo datos de Rosario para contarles, pero como vi que había profesionales, seguramente ellos pueden compartir. Esta es una tendencia global que le está pasando a una serie de países, como bien lo explicó Simone, y también nos está pasando a nosotros muy agudamente en grandes centros urbanos. Cuando comienza el envejecimiento en un país, empieza así, empieza por los grandes centros urbanos y luego se va extendiendo. ¿Qué otro impacto estamos viendo a nivel global, nosotros de la OIS, que estamos trabajando en esto? El impacto que vemos es una gran cantidad de aumento a lo largo de varios países. En Argentina tradicionalmente, pero ahora ha aumentado, hay un aumento del empleo independiente. Bueno, la mayoría de los que estamos acá de Caja son colegas, distinguidos colegas, son autónomos o son independientes, su mayoría, pero en sí el empleo independiente está creciendo. Al estar creciendo el empleo independiente, lo que se produce es un cambio en las carreras laborales y también se produce un impacto sobre los sistemas previsionales. Porque si vos tenés para sostener un trabajador jubilado, se requerirían 3 o 4 trabajadores para cada pasivo, digamos, llamarlo pasivo es medio feo, pero es la terminología que se usaba antiguamente. Hoy hay 1,6. Sí, tenemos una gran ficción en Argentina. Creemos que los sistemas de reparto funcionan todavía y la verdad es que aportan una gran parte del dinero que hay que se genera para sostener a los trabajadores jubilados, pero también hay, a nivel nacional, me estoy refiriendo, no de las cajas, pero también hay un 50 y pico % de aporte del Tesoro Nacional. Es decir que esta discusión que hay de cuántos trabajadores se necesitan y de cuánto aporta el Estado es una decisión enorme económicamente. Nuestros políticos en general no nos cuentan esto. En general el debate político en Argentina es medio ramplón, es medio que nos insultamos de distintas posiciones, unos a otros, y no hablamos de esta cuestión que es la decisión política más importante que puede tomar una sociedad. ¿Cuánto dinero le va a dar o reconocer a un trabajador por haber trabajado toda su vida?
y cuánto dinero va a utilizar en la infancia, en la educación de una persona. Son las discusiones más importantes que hay, o es la discusión más importante que hay. Para mí es la única cosa de la cual debería hablar la política. Hoy no pareciera que esa sea la única cosa de la que habla la política. Estamos como en un debate un poco, todavía poco sofisticado. Pero este es un debate. En Uruguay se dio este debate, llevó años, décadas. Hicieron mesas de diálogo, hicieron comisiones de expertos, hicieron proyectos de ley, lo discutieron, lo votaron y los pasaron por un referéndum, es decir, un proceso muy largo y con mucho compromiso de la política. Es posible, Uruguay es un país hermano y podríamos tener esa misma discusión, hace falta un poquito de esfuerzo de la política. Otro punto donde vemos un impacto gigantesco sobre el mercado de trabajo es en la cuestión de la automatización, el uso de la Big Data y las distintas oleadas de inteligencia artificial. No sé, Sandra, si esto lo han charlado, seguramente ha surgido porque debe ser una preocupación de todos los profesionales. Hay dos posiciones en general, hay una posición de tecno-optimistas, dicen, fantástico, todo va a salir bien y vamos a ser hiperproductivos todos, con la IA nos vamos a poder dedicar exactamente a lo que nos gusta, y todo lo que no nos gusta lo va a hacer un robot o una inteligencia artificial. Y después aparecen los tecnopesimistas. Cuando pasás en el video de Instagram, es el siguiente video, y la siguiente posición, la tecno-pesimista, dice no, nos van a reemplazar a todos, se terminó la profesión legal, se terminó la profesión de médico, la de arquitecto, las de los programadores, todo lo va a hacer, nos van a reemplazar a todos. Posiblemente no tengan razón ni uno ni lo otro, ¿no? Pero es un impacto que está creciendo. Para darles una visión concreta. En el sur de la ciudad de Buenos Aires estamos registrando desempleo de mujeres de la base social que se dedicaban a maestranza, a seguridad privada y al trabajo de casas particulares. Es un impacto directo, concreto. Hay más desempleo por efecto de automatización. En la base social, cuando les conté que arrancamos por el G20, en ese momento el G20, las potencias planteaban la cuestión de que iba a venir en el futuro del trabajo un reemplazo de los trabajos medianos, de nosotros los profesionales, los que estamos acá. Nadie pensaba que iba a producir reemplazos de trabajos de la base social, pero hoy se está produciendo. La otra cuestión que vemos que está sucediendo es un cambio en las trayectorias laborales, un cambio empresario, donde en general empresas en donde antes a los 50 años eras un mando medio o superior, ahora te invitan amablemente a retirarte y a armarte una empresa proveedora y el CEO pasa a tener 40 años, el departamento financiero 45, es decir, hay un cambio detectable a nivel empresario general de cambio en las trayectorias laborales. Entonces, cuanto más avanzamos en edad, mayor proporción de empleo independiente. ¿Qué nos causa esta situación que explicó Simone también? Es la necesidad de crecer como país. Él mencionó a Corea del Sur, acá
el doctor también la mencionó, Corea del Sur. Yo me acuerdo que era chiquito, y que en el año 79, creo, Corea del Sur hizo un acto con el presidente porque exportaban 3 autos a Ecuador y a Argentina. 3 unidades, no 3 marcas distintas. 3. Y ahora nos pasaron muy por encima a nosotros, Corea del Sur. Argentina en la década del 70 tenía la productividad, la mitad de la productividad, el 48% de la productividad de la economía de Estados Unidos. 1970. Hoy tenemos el 17%. Esta es una discusión política, ¿no? ¿Por qué no tenemos productividad? ¿Por qué la perdimos en 50 años? Bueno, todavía no, la política no la está discutiendo, y por efecto del envejecimiento y estas otras tendencias es imperativo que crezcamos, ¿no? ¿Cómo podríamos crecer? Bueno, en principio hay 2 motores de la economía que están casi apagados o subutilizados, los mencionó Simone, los jóvenes y las mujeres. Pero la verdad es que la necesidad que nosotros vemos es, nosotros desde OIS, lo que vemos es que es necesario que exista un pacto político de prosperidad compartida. No quiere decir consensos, porque en Argentina es muy difícil, pero sí es verdad que deberíamos tener otro tipo de debate político, y nosotros en OIS le decimos prosperidad compartida. Quiere decir que las decisiones económicas duren un determinado tiempo y que las agendas se compatibilicen, porque la verdad que lo que hemos logrado con nuestra economía actual es que la mitad de los trabajadores sean informales. Sí, 1970, 2025, lo que hemos logrado es que la mitad de los trabajadores sean informales. Y que exista un número muy grande de personas que están indisponibles para el mercado laboral. Es decir, ni siquiera son personas que están buscando trabajo, no son trabajadores desempleados, sino trabajadores indisponibles para el mercado laboral. La tasa de empleo de Argentina es 46%, la de cualquier país de la OCDE es 63%. Nosotros tenemos la mitad de la población indisponible para el mercado laboral. Es un número sumamente impactante, y la verdad que impacta sobre nuestra economía que debería crecer al nivel de lo que creció la economía china, para poder empatar los efectos del envejecimiento poblacional sobre las cajas previsionales, el sistema de reparto de ANSES. Creo que además hemos logrado un sistema donde los impuestos, por vía de recaudación de plata, no van a crecer. Son muy altos los impuestos en Argentina. Tenemos que ser un poquito más imaginativos, utilizar las oportunidades que nos da esta circunstancia de oleadas de automatización, de Big Data, y pensar, el capitalismo actual tiene, además del precio, que fue toda la vida el valor de un servicio, como los que damos los profesionales que estamos acá, era el valor adherido a un precio, era la única cuestión. Hoy en día el capitalismo se mueve alrededor del valor, el precio y los datos. Es decir, un auto, un Toyota, le ponen una cantidad de sensores tal
que producen unos datos de retroalimentación que los utiliza la empresa Toyota, estoy diciendo un ejemplo, ¿no?, para mejorar su producto y la experiencia de la persona que se compra ese producto. Es una idea un poco alocada todavía, pero hay algunas experiencias de que parte de los impuestos que pagan las empresas más grandes sea en datos. Esos datos, compartirlos con el mercado de trabajo para darle orientación. Le doy un ejemplo para que se entienda más fácil. En la Ciudad de Buenos Aires, en un momento, publicó los recorridos de los colectivos. Dijo, bueno, las líneas de colectivo vienen por acá, tienen que haber tantos autos, tantos coches, tendrían que pasar a tal hora. Y una serie de empresas sacaron aplicaciones para que vos puedas ver en tiempo real cuándo viene el colectivo. Esos son datos públicos de empresas privadas que el gobierno de la ciudad los compartió y generó que determinadas pymes locales generaran un producto que no existía. Es decir, hay en un tejido de la economía argentina como es el nuestro, que es eminentemente pyme, tenemos solamente 500.000 empresas en Argentina, de las cuales exporta una muy pequeña cantidad, menos de 20.000. La mayoría de las empresas argentinas, el 90% del empleo, es producido por empresas que tienen menos de 100 trabajadores. Son empresas pymes. ¿Y qué hacen todas? Un ciclo que afecta a lo que dije de la productividad de la economía. Hacen todas un ciclo donde se crea, se desarrolla, le va mal, quiebra y se vende. No se vende, perdón. Quiebra, se cierra. No se venden las empresas argentinas entre sí. Es muy raro que haya compras de empresas, por cuestiones de reglas laborales, por cuestiones de pasivos impositivos. Entonces, si tenemos un tejido exclusivamente de pymes, tener datos producto de hacia dónde va el mercado laboral, en dónde tengo más mercado, obviamente todos pensamos seguramente en Mercado Libre, ¿no?, que tiene los datos de dónde se venden más los productos, ¿no? Una parte de sus impuestos, en vez de darle subvenciones, tal vez le tendríamos que pedir los datos. Voy a ir cerrando para cumplir con mi promesa. Las cajas tienen un desafío específico. Ese desafío específico que tienen las cajas tiene que ver, digamos, lo tienen las mismas afectaciones que hemos estado discutiendo, las que dijo Simone, y tienen propias. Una oportunidad que tienen las cajas es que en general están reguladas por leyes locales que se producen en provincias donde las personas tienen mayor conocimiento entre sí y que ustedes además están asociados en esta organización. Es decir, que podrían empezar a trabajar sobre reformas. Uno de los compañeros, creo que de Córdoba, habló de distintas reformas que estaba pensando. Hacer las reformas antes de que venga Sturzenegger sin saber nada y nos las quiera imponer. No le quiero faltar respeto al ministro Sturzenegger, pero le gusta a él y a su equipo hacer reformas sobre cosas que no conoce. Ahora hicieron, por ejemplo, una reforma laboral muy ambiciosa, donde tomaron algunas de las reformas que escribimos en la época de la gestión nuestra y otras las agregaron y después se dieron cuenta de que no las podían aplicar. Entonces las patearon para adelante. Ustedes que conocen perfectamente su producto, conocen sus cajas, conocen su métier, conocen la profesión,
sería bueno que tengan las conversaciones que la política general no está teniendo, por eso lo mencioné al principio. Tener conversaciones al interior de las cajas y adelantarse a las reformas que de algún modo u otro, en algún momento la política nacional va a intentar discutir, porque los efectos del envejecimiento y las otras tendencias que mencioné son muy poderosos y van a afectar la sostenibilidad, por lo cual van a haber tarde o temprano discusiones externas a ustedes. Lo que estaría bueno es que tengan las discusiones internas antes que le llegue la discusión en general. Bueno, pensaba hablar como 40 minutos más, pero voy a hacer mi aporte, que es específico, que es retirarme antes de que pase todo ese tiempo. Insisto en la cuestión de la prosperidad compartida y ojalá que la venida del Papa, que me parece que va a ser en noviembre de este año, nosotros en OIS lo anunciamos hace como un mes y todo el mundo nos decía, no, ¿qué está diciendo? ¿Va a venir? Bueno, ahora parece que ya todo el mundo está conversando acerca de eso. Ojalá que esa venida instale un clima de mayor concordia. Concordia no significa estar de acuerdo en todo, sino tener un espacio donde poder conversar hacia dónde vamos. Los impactos que vienen justifican que tengamos esa conversación. Muchas gracias. Bueno, la verdad que agradecerte, Esteban, porque aparte hoy resonó varias veces, él habló de concordia, el doctor Jorge Guaso habló de humanidad. Yo creo que de alguna manera están volviendo valores que a lo mejor habíamos perdido con la vorágine de lo que es el mundo. Hay un concepto que estamos permanentemente pensando en la coordinadora, algunos y algunas dirigentes, que es prestaciones de bienestar. Que si no entendemos que las cajas tenemos que otorgar prestaciones de bienestar, bueno, no estamos cumpliendo con nuestros fines. Así que muchísimas gracias, en serio, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Y bueno, cerramos acá. Gracias, Simone, muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, sí, que las preguntas que quieran hacer. Sí, Sebastián, no te vi. ¿Qué tal? Yo ya los sacaba. Bueno, buenos días a los dos expositores, brillante por supuesto. Esta puede ser van dos preguntas que pueden ser para ambos, incluso quizás si quieren compartir sus opiniones podrían resultarnos útiles. Cuando los escuchaba, pensaba en las proyecciones, en las pirámides que estábamos viendo. Tenemos siempre proyecciones a 25, 50, 100 años, ¿no es cierto? Y que nos permiten, por supuesto, tomar decisiones en base a esas proyecciones, tratar de ir haciendo las correcciones o rediseños de nuestros sistemas. Ahora bien, me pregunto, esas previsiones, esas proyecciones que se fueron haciendo, ¿van tomando en cuenta los cambios cada vez más veloces que estamos viviendo a nivel sociocultural? Porque digo, en Argentina, en los últimos 10 o 15 años, notamos justamente lo que decía el doctor Echeverry, de este cambio profundo de la baja de la tasa de natalidad que se escapa de las tendencias históricas que veníamos registrando a partir de los cambios socioculturales que estamos viviendo. Y esto lo vemos como algo cada vez más veloz. ¿Cómo impacta entonces en lo demográfico el hecho de los cambios socioculturales que vemos cada vez más veloces y en la certeza que nos puede llegar a aportar las proyecciones demográficas para nuestros sistemas? Después, para no confundirnos, les hago la segunda después. No sé si querés de responder primero Simone. Bueno, yo puedo decir las proyecciones que hacemos nosotros en OIS. Evidentemente, en la caída de la natalidad hay una cuestión cultural. Es muy pronunciado desde 2020 para acá. Muy pronunciado. No hay una discusión extendida, aunque todos lo vemos, es como que no hablamos de por qué está sucediendo. Son razones económicas, son razones exclusivamente culturales.
Yo creo que hay razones económicas muy profundas, es difícil prosperar y entonces en la medida en que es difícil prosperar, tal vez postergás la decisión de tener hijos. Al postergarla tenés menos probabilidad de tener hijos. Pero también hay una cuestión cultural, hay una cultura un poco más hedonista en los últimos 20 años y el impacto de las redes sociales sobre esa cultura hedonista es muy grande. Es una cuestión social ya. El hedonismo, la consideración de que cualquier tipo de sacrificio es un error, de que cualquier tipo de defecto en una sociedad es reemplazable por una máquina o por una elección de un plan de vida diferente. No quiero juzgar a la persona que decide no tener hijos, ¿eh? Solamente digo que hay, digamos, está ocurriendo al mismo tiempo. Si están conectados o no, no lo sé. Los gobiernos deberían tener áreas de prospectiva económica y laboral, que son disciplinas que tienen una gran cantidad de profesionales en formación en este momento. Lamentablemente en Argentina ninguna provincia lo tiene y la nación tampoco. Estamos como siempre tomados por la vorágine de la coyuntura, lo que Borges decía, el lápice vertiginoso del tiempo. Estamos siempre en el presente. Y entonces estas cuestiones que son proyecciones, la verdad que yo sepa no hay ningún departamento del Estado Nacional, ni ninguno de ninguna provincia que esté trabajando específicamente como lo hace Corea, como mencionó Simone. No sé si querés responder, Simone. Sí, gracias. Mira, de mi parte, primero sobre los datos duros demográficos, por supuesto, toda proyección tiene un margen de error y así se presentan. Igual, la proyección demográfica son bastante más certeras respecto de la económica, sobre todo en un plazo de 20, 25 años, porque nacimiento, muerte, estructura, por edad, hay datos bastante buenos. Obviamente cuando nos vamos al 2100 ya son conjeturas. Reconocer, y lo hicimos de hecho en nuestro observatorio demográfico, que es un boletín que producimos anualmente de hace un par de años, reconocimos que las proyecciones que se hicieron desde Naciones Unidas hace 20, 25 años eran algo optimistas en cuanto a tasa global de fecundidad, o sea que la reducción fue mucho más rápida de lo esperado, o sea, hubo en el margen de error, estábamos dentro del margen de error, pero justito dentro del tema de que se sobreestimó en su momento la tasa global de fecundidad. Ahora, también hay un tema de que es importante decir cuando hablamos de nacimiento que hay varios efectos. Hay personas que ya no quieren tener hijos. Hay personas que sí quieren tener hijos, pero lo atrasan. Entonces aumenta la edad media, la edad mediana del primer parto. Y eso después impacta también sobre que tenemos menos hijos porque a veces uno quisiera, una mujer, una pareja, quisiera tener más hijos, pero ya la biología no da. ¿Por qué digo eso? Porque también como medimos la tasa global de fecundidad, es los datos de los cuales hablamos, por ejemplo, el 1,5 que di para Argentina, es un dato puntual, o sea, se compara los nacimientos de un determinado año con las mujeres actuales. Pero el dato más importante final es que en la que se llama la tasa global de fecundidad de cohorte, o sea, de seguir las mujeres a lo largo de su vida. Y a veces hay un desbalance y a veces puede ser que la tasa global de fecundidad puntual sea un poquito más pesimista de cohorte simplemente por ese efecto de atraso. Y por supuesto, como bien decía también Esteban y como estaba en la pregunta, es muy complejo analizar las razones que están detrás de la baja de la fecundidad.
porque hay temas que se mezclan. Está, por supuesto, el tema cultural, ha cambiado la sociedad. Antaño se esperaba que la mujer, su misión principal era tener hijos, y la tía te preguntaba, bueno, ¿y cuándo te casas cuando tienes hijos? Eso ya no ocurre, hay menos presión. Hay también más ganas de desarrollarse profesionalmente, o también el tema del hedonismo que se mencionaba. Hay personas preocupadas por el medio ambiente, y está toda la parte económica de la inestabilidad, de los que sí quieren tener hijos. Bueno, pero ¿cómo nos armamos? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué trabajo vamos a tener? ¿Cómo vamos a asegurar el bienestar del hijo o los hijos que queremos tener? Entonces, dentro de toda esa complejidad, también la importancia, y no lo tenemos, de tener mejores datos, porque, por ejemplo, hay poco estudio sobre, bueno, fecundidad deseada. Es muy complejo. Si yo pregunto así a un joven, bueno, ¿cuántos hijos quiere tener? En general, muchas veces todavía la gente responde dos, pero no es así como la pregunta hay que hacerla. Bueno, hoy día tú, en un plan de vida, tal como está, ¿cuántos hijos quiere tener? Y la respuesta es distinta. Entonces, ojalá tengamos también mejores datos en ese sentido. Muchas gracias. ¿Yo puedo agregar algo? Creo que por lo menos en Argentina, por lo menos en la Argentina, con la ley 27610, que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ha tenido algo que ver también. No tengo datos realmente al Yo respecto. no tengo datos, pero creo que ha facilitado, sobre todo a un nivel poblacional que no tenía posibilidad o que los abortos eran penados, a que hoy tengan más libertad para poder hacerlo e interrumpir un embarazo no deseado. Bueno, la otra pregunta que quería hacerles era que en el contexto que estamos viendo de estas nuevas generaciones con menos hijos, con trayectorias laborales muy fragmentadas, y que por otro lado con un fenómeno de descreimiento de las instituciones en general, incluso las de la colegiación y las previsionales como las que pertenecemos, con esta realidad demográfica y sociocultural también, ¿cómo impacta esto y cómo se sostiene el pacto intergeneracional del que hablábamos siempre, ¿no? Y qué política, es decir, lo que estamos viendo en definitiva es que no hay políticas poblacionales de parte del Estado también, es decir, no está recogiendo el guante respecto de lo que está pasando, por lo menos es lo que vemos por acá. Es decir, ¿cómo impacta esto y si en realidad podemos seguir hablando de un pacto intergeneracional para los próximos 50 años? Sí, la amistad entre generaciones era algo que le preocupaba mucho al Papa Francisco y lo intentó impulsar durante su papado, y posiblemente el Papa León XIV también insista por ese lado. Es un tema en las sociedades latinoamericanas, tradicionalmente siempre existió, y en Argentina presumimos de que somos amigueros, ¿no? Entonces deberíamos actuar también como amigos entre generaciones. Lo que sí me parece que hay un fenómeno todavía poco estudiado. Cuando hablamos de informalidad tenemos que pensar en que existe un mundo donde hay trabajadores de la base, trabajadores de ingresos medios, empleadores que tienen su economía informal, por lo cual no van a tener nunca un trabajador formal si su economía es informal. Y también existen una serie de trabajadores nuevos, esto se conversó en el G20 argentino, de altos ingresos que no están en ningún país, que a veces migran, son profesionales, migran sin salir de la habitación. Tienen su economía totalmente apoyada sobre distintos tipos de plataformas de contratación transnacionales, y generalmente no hacen
aportes en ningún país. Tratan de ir cambiando la forma de cobro siempre hacia una billetera que tiene menos control por parte de un Estado, y el uso extendido de criptomonedas donde postulan una serie de jóvenes la ineficacia del dinero fiat, el dinero que imprimimos, que tenemos en la billetera. Yo desgraciadamente hoy tengo poquito, pero ese tipo de profesional que migra sin salir de la habitación o que se convierte en un nómade, yo creo que por ahí las cajas lo podrían pescar y ofrecerle algún tipo de arreglo no tradicional para que diga, está bien, trabaja donde quieras, pero para cuando seas grande vas a extrañar a Argentina, así que volvé. Algún tipo de producto que hay que pensarlo, hay que darle vuelta a esta idea, ¿no? Estoy pensando casi en voz alta. Pero ahí hay un objetivo, me parece. Es una realidad nueva y entonces como cajas o como sistema jubilatorio general deberíamos pensar algo. Muchos países centrales europeos, Alemania tiene una política específica de llevarse la crema, traer profesionales de Argentina, de otras partes de Latinoamérica y del mundo a aportar a su sistema previsional. Entonces hay una competencia. Y tenemos en el mundo una serie de países que compiten desde el no aporte, ¿no? Tenemos una potencia que hoy diríamos que casi es la primera del mundo, donde la cuestión de los aportes es medio rara, y después hay otros países del sudeste asiático que directamente no tienen ningún tipo de sistema jubilatorio y entonces producen una diferencia en la competencia económica. Sin ponernos a arreglar el mundo, me parece que sí podríamos ir sobre esos jóvenes nómadas digitales o aquellos que están en Argentina pero trabajando para el exterior y buscarles algún tipo de producto para cuando vayan creciendo, digamos, ¿no? Es como un pensamiento para desarrollar, ¿no? No está cerrada del todo la idea. No sé si Simone quiere decir algo. Si me permite también tomar esto, porque me pareció muy buena la pregunta y el tema de este pacto intergeneracional. Si bien últimamente en los debates políticos la solidaridad no está muy de moda, sí es necesaria ponerla al centro y también la mirada del ciclo de vida, ¿no? No esto de pensar jóvenes contra viejos, etc. ¿Por qué la solidaridad? Bueno, desde Naciones Unidas, por supuesto, promovemos los derechos humanos de toda persona, también creemos que es importante la cohesión social, pero también, miren, le da sostenibilidad a los sistemas de pensión, de salud, de cuidado, porque cuando pensamos en sostenibilidad, hay que pensarlo un poquito en grande. Cuando pensamos sostenibilidad de un sistema de pensión, generalmente pensamos en la parte financiera y es correcto. Hay que pensar en eso y hacer estudios actuariales y ver cómo se van a financiar y es clave. Pero no podemos olvidarnos de otras dos patas también de la sostenibilidad, que son, uno, la cobertura, dos, la suficiencia de las prestaciones. Un sistema de pensiones no va a ser sostenible si le faltan estas tres patas: financiamiento, cobertura y suficiencia. Porque si muchas personas son excluidas, habrá mucha presión para que cambie el sistema, o también si las prestaciones son insuficientes. Así que un poco el llamado a tener una mirada amplia, así pensar en esto de intergeneracional, de solidaridad, y también para pensiones, para salud y también para el tema de los cuidados. Gracias. Muchas gracias, qué interesante, para Sandrita, seguir. Sí, acá. Una pregunta cortita. sí. Si bien sabemos esta cuestión de los cambios que se vienen a corto, mediano y largo plazo, me interesaría saber desde la mirada de ustedes cuáles son los atributos que deberíamos tener nosotros como sistema, si bien somos un sistema con sus particularidades cada caja,
pero qué atributos deberíamos tener, incorporar a corto, mediano y largo plazo para poder hacer frente a estos cambios. Entiendo que las soluciones que eran antes hoy ya no aplican para poder hacer frente a estas realidades. ¿Cuáles les parece que serían esos cambios que tenemos que hacer ya, más allá de entender la realidad, porque creo que acá todos conocemos cuál es la realidad, pero a veces no podemos romper esa inercia con la que veníamos y ese trabajo que veníamos haciendo que claramente hoy no puede sostener los nuevos escenarios? Simone, ¿querés responder o respondo? Yo tenía la esperanza de que él diga algo. A ver, hay algunos desafíos específicos. Yo tengo una frondosa imaginación institucional. Antiguamente era ciencia ficción institucional porque no existían los medios. Hoy ya se pueden hacer algunas de estas cosas. Usted tiene una ventaja. El mundo va hacia aumentar cada vez más el empleo independiente y los que están en las cajas son mayoritariamente personas del empleo independiente. Es decir que conocen el métier, saben lo que le pasa a un profesional en sus comienzos y lo que le pasa en su carrera media y cuando está llegando al final de su carrera. Eso les da una ventaja comparativa por sobre ANSES. Una ventaja muy grande, porque ustedes como cajas conocen a sus afiliados, tienen la vivencia. La persona que va, ahora está uno de mis mejores amigos en la ANSES, Guillermo Arancibia. No sabe, no conoce personalmente a los 6 millones de jubilados. Intenta hacer lo mejor que puede y es un gran experto de la cuestión previsional. Pero ustedes conocen cómo es la vida del profesional cuando está trabajando, cuánto le importa el ahorro previsional, cuánto le importa usar todo lo que gana para sostenerse en los comienzos, cuándo empieza a pensar, tendría que ahorrar porque ahora tengo 200 clientes, pero dentro de 3 años estos 200 clientes van a estar transmitiendo de estudios centrales, como dice mi papá de la vida, mi padrino. Entonces tengo o que cambiar los clientes, o tengo que empezar a ahorrar, o este superávit que tuve. Eso ustedes conocen bien cómo se desarrolla la profesión. Eso es una ventaja. Un cambio que está sucediendo aceleradamente, sobre todo con el uso de la IA generativa, es la aparición de aledaños a las profesionales. El paralegal, el paracontador, la persona que se dedica de manera independiente, pero hace más o menos lo mismo, salvo que no tiene la matrícula. Yo no sé si eso lo cubren hoy. Si no lo cubren, creen la categoría para legales, para notariales, para médicos, y los empiezan a meter al sistema. Aprovechen que los conocen, que el sistema de la caja es más humano que un sistema como ANSES que tiene tiene 6 millones de trabajadores jubilados y que le es más imposible, ¿no? Es decir, que ese perfil profesional junior, trabajar con ese profesional junior que entienda que no es un impuesto que le está sacando plata para pagar las expensas, sino que estamos hablando de ahorro previsional. Y capturar tanto los nómades como estos que empiezan a ejercer nuestra misma profesión, salvo que sin la matrícula. No sé si es mucho o si contesta totalmente tu pregunta, pero me parece que son caminos o cosas para hacer. Simone, Iván, el tema es justamente hoy, nosotros, el punto de partida de este plenario tiene que ver con involucrar al afiliado.
Yo quería decirles que cuando debatamos algunas cuestiones mañana, pensé, es interesante lo que acaba de decir, porque yo recuerdo que hace 2 años, con un dirigente que hoy no está, se discutió este tema del trabajador profesional a distancia, porque él tiene sus hijos trabajando en el exterior, y él es como que ya daba por perdido esto de, bueno, ya está, mis hijos no van a aportar nunca a ningún lado. Y creo que hay que volver a empezar y pensar, digamos, yo creo que tenemos que tener una aptitud positiva y no la aptitud que tuvo este dirigente, como que está todo perdido con respecto a eso. Y teniendo en cuenta lo que planteó la Comisión Económico-Financiera con respecto a los focus group, yo creo que las cajas son el lugar ideal para hacer esta experiencia, porque ya sabemos nosotros de antemano cuál es la edad donde se preocupan por una caja. 41, ¿no? Creo que cualquier profesión, entre los 41 y 44 empiezan a preguntar, che, ¿cuánto es la jubilación? Y a ver cuánto aporte. Entonces, tal vez también tendríamos que pensar en segmentar la mirada que tenemos sobre los afiliados, ¿no? Me pareció muy importante tu aporte porque creo que pasa por el lado de lo que estamos intentando con estos encuentros proponer para la dirigencia. Así que gracias. Yo creo que hay que empezar mucho antes. Sinceramente creo que el todo es más que las partes. Y personalmente creo que llevamos un desencuentro entre la gerontología y la previsión social. Hay que educar y hay que empezar a educar desde la escuela primaria, no solo para que tengan el concepto del ahorro y no empezar a los 30 o 40 años y decirle, che, mirá, empezá a ahorrar porque si no, mañana vas a tener problemas, sino que hay que empezar mucho antes. Y son 2 disciplinas que tienen un mismo fin. Mañana vamos a hablar sobre esto. Tienen un mismo fin. ¿El fin cuál es? La persona mayor, con los mismos objetivos que hasta ahora han caminado en forma separada. Tenemos que empezar a pensar que las 2 disciplinas no compiten entre sí, que se deben complementar y deben ser sinérgicas para lograr realmente en el futuro tener un envejecimiento saludable, exitoso, activo, digno y económicamente sustentable. Gracias, Félix. Bueno, ya se nos hizo muy tarde, es re interesante el tema. Quiero agradecer nuevamente, Simone, y pedirte que ese trabajo que presentaste, si es posible que lo tengamos en nuestro intranet, que se comunicará seguramente Nadia con esto, y agradecerte, por supuesto, Esteban, tu aporte tan directo, es como que es como una charla entre colegas. Bueno, hoy se dio eso en la coordinadora, de directora a directora, de colega a colega, ¿no? Hablar un poco de esto, de pensarlo desde este lugar. Así que muchísimas gracias y a todos por la atención y la predisposición. Le vamos a dar, bueno, a Simone se lo vamos a mandar, pero a Esteban que está acá es un reconocimiento de parte de la coordinadora por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias.